Pues aquí comienza y como bien han visto tenemos un programa muy completito hoy. Y arrancamos, yo diría que con una institución en el mundo de las motos, porque está con nosotros hoy vía Skype nada más y nada menos que el gran Miquel Silvestre, a quien saludamos ya. Miquel, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Bienvenido al programa. Como bien decía al principio en tu presentación, pues eres un grande en el mundo de las motos, un nómada que ha recorrido con su moto medio mundo y eres una persona muy querida en ese mundillo. Recientemente, la semana pasada, estuviste en la Feria de las Dos Ruedas de Valencia y ya me han comentado que la liaste, pero bien, ¿no, Miquel? Pues sí, la verdad es que se convocó allí un homenaje a mi persona por el programa de La Voz, Vida de un Nómada, y por mis viajes y libros. Y cuando aparecí por allí, pues había bastante gente, más de la que yo esperaba. Y desde luego fue muy intenso, emotivo y bonito. Es evidente que es un personaje muy querido. ¿Te llega ese cariño, ¿no?, de los moteros siempre? Sí, sí, desde luego que me llega, ¿no? O sea, porque me acompañan cada vez que les convoco a través de redes sociales, digo que voy a estar en algún sitio, pues me acompañan y además, bueno, pues ha fundado un motoclub de mis lectores y entonces, pues allá donde voy acompañado, ¿no? Entonces, yo que he viajado siempre en solitario por el mundo, pues ahora cuando viajo por España me encuentro sumamente reconocido y acompañado, y sobre todo por gente que me conoce bien mi obra y digamos, aceptan la profundidad de mi trabajo, ¿no? Que no es simplemente viajar en moto, ¿no? Sino que es contar historias, y entonces a ellos les llama mucho la atención y lo comprenden bien, y por tanto me siento querido, pero bien querido. Además cuentas, bueno, pues tus anécdotas alrededor del mundo, pero lo haces desde una visión, yo creo que muy bonita y muy profunda, como bien has dicho, porque explicas en cada lugar cosas realmente interesantes. Pero antes de que nos cuentes tus aventuras, que no dan para un libro, sino que dan, yo creo que podrías pasarte toda la vida escribiendo si quisieses, Miquel, y haciendo reportajes y contando anécdotas. ¿Cómo empezaste este viaje en solitario en moto? Porque yo tengo entendido que primero estudiaste, te aseguraste una plaza, te aseguraste una plaza y después dijiste, bueno, pues esto voy a aparcarlo y voy a hacer algo que me gusta. ¿Cómo ha sido ese periplo? Y no sé si tenías en mente llegar donde has llegado, porque claro, esto es mucho. Claro. Llegar donde he llegado era inimaginable, porque la verdad es que no conozco a nadie que contando historias de viajes en moto hubiera llegado a tener un programa en la televisión, a escribir libros de forma profesional, a hacer su vida alrededor del viaje en moto, ¿no? Eso, a escritores de viajes siempre ha habido, pero de viajes en moto, cuando yo empecé no había nadie, y por tanto no me podía imaginar que podría llegar a esto, porque todavía no sé ni siquiera dónde me va a acabar llevando. Pero lo que yo sí que empecé fue estudiando, ¿no? Porque yo saqué la carrera de Derecho y después saqué las oposiciones a registrador de la propiedad, y una vez que ya tenía, digamos, la plaza, pues entonces pude coger una excedencia para dedicarme a lo que de verdad me apetecía, que era escribir, ¿no? Escribir primero novelas y después escribir de viajes, porque se convirtió en un material literario para mí muy fecundo, ¿no? Podía escribir sobre las cosas que a mí me interesan, pero no me tenía que imaginar nada exterior, porque el mundo ya me ofrecía grandísimas historias que contar. Y entonces, poco a poco fui contando estas historias, primero en los libros, después en reportajes, después para YouTube y después en la televisión, hasta convertirlo pues en un formato propio de aventura con un contenido cultural, que es el descubrimiento del mundo a través del viaje en moto. Y la verdad es que no podía imaginar que me iba a traer hasta aquí, pero una vez que miro hacia atrás veo que todo estaba bien encarrilado y que la verdad es que las cosas han ido bastante bien desde que comencé hace ya más de 10 años hasta ahora.
Lo que es muy interesante, Miquel, es que te centres mucho en la cultura y la historia de cada país que visitas. ¿Sabes aproximadamente cuántos has visitado o has perdido la cuenta? Bueno, yo creo que más de 100 son seguro. Lo que pasa es que no siempre puedes llevar la cuenta exacta porque no sabes si un territorio es un país o no. Eso ya depende de la legislación internacional. Entonces, por ejemplo, cuando cruzas el Sáhara Occidental, no sabes si es un país o forma parte de Marruecos o porque, bueno, legalmente sería un país independiente, pero resulta que está ocupado por Marruecos y entonces la policía que te encuentras en la frontera es la policía marroquí. Entonces, no sabes si te cuenta como uno o como dos, ¿no? O países que existen en la realidad, como por ejemplo Transnistria en Moldavia, pues no sabes si es un país o no, porque legalmente forma parte del territorio de Moldavia, pero en la práctica es un país independiente porque los policías que están en la aduana son distintos. Entonces, no podría decirte exactamente el número de países porque eso es cambiante, pero sin embargo más de 100 son seguros y por lo tanto yo además intento explicar cómo son y cómo han sido, porque si no sabemos cómo han sido ni quiénes pasaron por allí, no se puede entender exactamente la realidad que viven ahora. Y efectivamente, para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de seguir tus aventuras, pues ahora, bueno, hacemos este llamamiento en el programa porque podemos ver algunos de esos capítulos en la plataforma RDS, que es la productora de este programa, y vamos a poder revivir lo que tú has experimentado. Si tuvieras que contarnos un país con el que más te ha sorprendido, si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál sería? Mira, por ejemplo, esas imágenes que se están viendo de mi vuelta al mundo son de la India y podría decir que la India en moto es uno de los países que más me ha sorprendido, no para bien, porque fue un país muy difícil de recorrer, muy peligroso por el tráfico, con demasiada polución, demasiada basura, demasiada gente. O sea, es un país difícil en el cual no lo pasé demasiado bien, pero es una gran experiencia el recorrerla. Entonces, no siempre en los viajes se va uno para pasarlo bien, sino para contar cómo son, ¿no? Yo voy allí no con el objetivo de divertirme, me gusta lo que hago, pero no es solamente divertirme, sino es contar la realidad, por ejemplo, de esas carreteras atroces, ese tráfico caótico. Entonces, por ejemplo, la India sería un buen país para recordar como una gran experiencia. Y así que en el capítulo de esa vuelta al mundo que vais a emitir en la plataforma, pues se va a ver, yo creo que bastante bien cómo es aquel sitio. Y además vamos a tener la oportunidad de disfrutar a través de ti de otros países. Sin duda, India es uno de esos países que no solo a ti, Miquel, sino a muchas personas pues les llama poderosamente la atención por lo duro que es, ¿no? Y ¿qué otros países podemos ver en esos capítulos que se van a emitir en RDS? Bueno, esto que vais a emitir, esto es mi primer viaje filmado, es la vuelta al mundo en moto, Ruta de Exploradores Olvidados, y yo trataba de seguir las huellas de al menos un viajero español por cada continente, ¿no? Empezamos en África y en África se recorren los países de Egipto, Sudán, Etiopía y Kenia, porque iba buscando las fuentes del Nilo Azul descubiertas por un jesuita madrileño en Etiopía. Después de ahí saltamos a la India y entonces recorro toda la India para visitar el sepulcro de San Francisco Javier, que está enterrado en Goa, y de ahí voy a Nepal. En Nepal recuerdo a los montañeros españoles que han fallecido, como por ejemplo Iñaki Ocho de Olza, intentando escalar el Annapurna, y de ahí salto a Tailandia. Hago Tailandia, Malasia, Indonesia, para después ir a la isla de Borneo y de ahí ir a Filipinas para recordar el paso de los españoles por Filipinas, la muerte de Hernando de Magallanes y la fundación de Manila por Miguel López de Legazpi, y después voy hasta Canadá para recorrer los asentamientos españoles que hubo en el norte de Canadá y en Alaska, como es, por ejemplo, Valdez, que es la ciudad con el nombre español más al norte del planeta, que se encuentra en Alaska, y ya de ahí a Nueva York para completar el viaje y mandar la moto de vuelta a España. Apasionante, Miquel Silvestre, toda esa aventura de tu vida que es maravillosa y que vamos a poder ahora ver y revivir en rdstelevisión.com. No nos lo vamos a perder y te agradecemos muchísimo hayas estado con nosotros en el programa, que seguro ya estás pensando en tu próximo viaje. Bueno, mi próximo viaje, no sé, son viajes por España, porque desde que salió lo de la epidemia no he podido viajar fuera, pero he podido descubrir
un país extraordinario como es mi propio país, que conocía poco y que no había tenido la ocasión de recorrerlo en profundidad, ¿no? Recorrer eso que llaman la España vacía, que hay zonas que están completamente despobladas y algunas tan preciosas como pueden ser en la Comunidad Valenciana toda la sierra que rodea este bello pueblo de Chulilla, que es la carretera hacia Bermúdez, ¿no? Eso es espectacular. Estuve recorriendo, ese fue el camino que cogí para volver desde, yo vivo en Madrid, desde la feria y bueno, pues son esas partes menos conocidas que las playas, pero que yo creo que ofrecen una belleza natural y un paisaje algo realmente espectacular, y eso es lo que estoy pudiendo descubrir gracias a que nos han cerrado las fronteras y no hemos podido viajar durante estos años. Esa es la parte positiva. Miquel, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y por centrarte ahora precisamente en estos lugares mágicos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana para muchos desconocidos. A ver si da para otro documental. Mientras te seguiremos, como siempre, como hemos repetido durante esta entrevista contigo, en rdstelevisión.com con tus aventuras. Gracias por estar con nosotros. En Revista de Sociedad hacemos una pequeña pausa y en nada estamos aquí de nuevo.